Hola a todos y todas. Bienvenidos a Cuéntamelo Todo, la nueva temporada de Avipados, el podcast donde la salud mental se convierte en una emocionante aventura. ¿Listos para un nuevo capítulo? Comencemos. En este capítulo 34, ¿cómo impacta la esquizofrenia en la vida cotidiana de quienes viven con ella?, nos acompaña Rodolfo Santiago, magíster en Psicología Clínica y diplomado en Neuropsiquiatría y Neuropsicología del Adulto, y Francisca Vergara, psiquiatra infanto-juvenil y magíster en Psicología Clínica infanto-juvenil. Hola a todos y bienvenidos a un nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo, nuestro podcast de AVIPA. Hoy vamos a hablar de un tema súper importante en salud mental y es la esquizofrenia. Un trastorno complejo y ampliamente incomprendido en el mundo, y para resolver todas nuestras consultas tenemos a dos tremendos docentes acá, quienes presento a continuación. Francisca, Rodolfo, bienvenidos, ¿cómo están? Muy bien. Muy bien, gracias. Gracias por la invitación. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, entendiendo que este es un tema difícil de entender y con muchas aristas, les pregunto, para contextualizarnos un poco, ¿qué es la esquizofrenia y cuáles son sus principales síntomas? A cualquiera de los dos. Bueno, la esquizofrenia es una condición o una afección de salud mental de alta complejidad, ¿ya? La cual puede tener distintos síntomas. Las personas que la manifiestan, que la padecen, entre ellos síntomas positivos, que podrían ser como las alucinaciones, los delirios, síntomas negativos como la logia, la bulia, el aplanamiento. Incluso se habla mucho hoy de los síntomas cognitivos, tales como las alteraciones en la memoria, en la atención, en las funciones ejecutivas, y por supuesto que en la trayectoria o en el curso de la persona que presenta esquizofrenia también podemos encontrar síntomas afectivos, como podría ser la ansiedad, angustia, depresión. Súper. Y bueno, para comenzar con nuestra primera pregunta entonces, ¿cómo se ve afectada la vida cotidiana de una persona con esquizofrenia? Eso va a depender mucho de en qué momento se hace como la hipótesis diagnóstica del cuadro clínico y el comienzo del tratamiento, ¿ya? Porque en el fondo una persona en donde hay una demora muy grande, ¿ya?, en la evaluación inicial y el inicio del proceso de terapia, que incluye, ¿no es cierto?, la psicoterapia, evaluación de terapia ocupacional, intervenciones grupales, intervenciones familiares, además de los psicofármacos, ¿no?, que la gente a veces cree que se centra solo en lo médico, ¿no? Claro. Y la verdad es que es un cuadro, como decía Rodolfo, muy complejo, que es todo como la medicina basada en la evidencia y también otras formas de mirar el fenómeno, no solo desde la medicina. Estamos todos completamente de acuerdo en que el manejo es multidisciplinario, ¿ya? Entonces, una pesquisa precoz y el momento de un diagnóstico precoz con una buena intervención multidisciplinaria permite que el impacto, por supuesto, sea menor. De hecho, está estudiado como el curso sintomático sin tratamiento, cuando hay síntomas psicóticos ya como hechos y derechos, digamos, mientras más tiempo pase el paciente sin un tratamiento adecuado en ese tiempo, peor es el pronóstico hacia adelante, ¿ya? Así que muy asociado a una evaluación diagnóstica y a una intervención multidisciplinaria. Súper. Y cuando hablamos igual de vida cotidiana, quizá el trabajo, lo social, quizá relaciones, ¿cómo esto se ve afectado en personas que tienen esquizofrenia? Yo creo que es importante comprender, tal como les mencionaba antes, que hay una serie de síntomas que podrían ser característicos de las personas que padecen esta afección. No todas las personas con esquizofrenia van a presentar todos este tipo de síntomas, ¿ya? No es que sea una obligatoriedad de que todos tengan síntomas positivos, negativos, cognitivos y afectivos. Sin embargo, como les mencionaba, hoy se comprende a la esquizofrenia como un trastorno neurocognitivo en sí, porque el 80% de estas personas presenta alteraciones a nivel cognitivo y el 60% alteraciones graves. ¿Qué quiere decir eso? Que, por ejemplo, tienen o se visualizan alteraciones en lo que atañe a la cognición social, que es esta capacidad de mentalizar los estados mentales del otro o de poder intentar comprender la teoría de la mente del otro, lo que al mismo tiempo nos permite sociabilizar, hacer comunidad y muchas otras cosas. Entonces, muchas veces estos pacientes podrían presentar alteraciones en lo que atañe a la mentalización y eso dificultar sus relaciones interpersonales o la intersubjetividad. No obstante, justamente de eso se trata el tratamiento, de poder ayudar a los pacientes, a las personas que sufren esta afección, a poder rehabilitarse, a poder hacer comunidad, a que se incluyan en la sociedad, evitar el estigma, entre muchas otras cosas, y que puedan trabajar, pololear, pasarlo bien y que puedan como cualquier recuperar. persona. Claro. Exacto.
Y en esta línea, las personas con esquizofrenia, ¿cómo cambia su percepción de sí mismo cuando padecen este trastorno? Claro, es complejo porque un poco como hablábamos antes, yo inevitablemente pienso en la perspectiva del desarrollo, ¿no es cierto? Yo soy psiquiatra infanto-juvenil, entonces trabajo con niños y adolescentes. Primero, muchas veces se cree que es como una patología que solo se da en adultos, ¿no? Efectivamente es mucho más frecuente en adultos que en niños o adolescentes, pero eventualmente existe, ¿no es cierto?, esta esquizofrenia de inicio precoz o muy precoz, ¿ya? Entonces, si aparece un cuadro de esta complejidad, ¿no es cierto?, por supuesto que se va a ver alterada la construcción del sí mismo, ¿no? Lo que nosotros en términos como psicopatológicos hablamos de la construcción del yo, ¿no? Muy importante esa edad. Absolutamente, o sea, hay dos edades en particular en el desarrollo donde el yo toma un crecimiento exponencial entre los 2 y los 4, la primera la oposición o los terribles 2, dicen, y la adolescencia, ¿no? Como entre los 11 y los 14. Entonces, si esto aflora, digamos, ¿no es cierto? Se hablaba como de una psicosis florida o del quiebre vital, ¿no es cierto? En el periodo de la adolescencia, construir ese yo es mucho más complejo. De hecho, se habla de quiebre por justamente esta como quiebre en la estructura del yo. Por lo tanto, puede alterar muchísimo la percepción de sí mismo, no solamente por un cuadro psiquiátrico como la línea de la autoestima, ¿no es cierto?, lo que se sabe habitualmente de la salud mental, sino que, francamente, la construcción de un yo unitario, ¿no? Como que la psiquis empieza como a dividirse en distintos aspectos. Eso es muy complejo, claramente en lo psicopatológico, en algún curso de ADIPA ustedes lo pueden ver a profundidad, ¿ya? Para que tomen nota. Exacto, pero por supuesto que altera la percepción de sí mismo y además que en un momento de muchos síntomas agudos, una de las características de un tipo de cuadro en la esquizofrenia es tener la sensación de que otros te siguen, te miran. Entonces, la amenaza del entorno, como que las cosas del entorno estuvieran dirigidas al yo. Ahí cambia la percepción de las relaciones interpersonales. Exacto. Todo lo del sí mismo está inevitablemente relacionado con el otro, ¿no? El yo y la alteridad. Entonces, es muy complejo cuando los síntomas están muy agudos y que efectivamente haya esa conexión con el otro, ¿no? Esa conexión incluso en lo afectivo. Como está tan quebrado el yo, hay algunos psicopatólogos que hablaban, ¿no es cierto?, como de esta pérdida del contacto vital con la realidad, ¿ya? Entonces, es una de las áreas centrales a evaluar y mirar, ¿ya? Súper. Y bueno, hay muchos estigmas en la sociedad hoy y quería preguntarles ahí, ¿cómo podemos nosotros contribuir a reducir estos estigmas de manera que podamos como convivir mejor en sociedad? Bueno, lo más importante primero es comprender que el estigma enferma más que la misma enfermedad. Y nosotros tenemos una deuda histórica para con los pacientes o personas con esquizofrenia porque han sido históricamente estigmatizados. Y yo me atrevería a decir que es el trastorno de salud mental o condición o afección de salud mental que es por lejos la que más estigma ha recibido. Totalmente. ¿Qué implica esto? De que hay que volver a pensar el fenómeno de la esquizofrenia desde otras perspectivas. Antes se pensaba, por ejemplo, que el tratamiento único, digamos, era la psicofarmacología, el tratamiento médico. Hoy sabemos que la psicoterapia, la rehabilitación cognitiva, la reinserción en la sociedad es súper importante. Y esa ya es un primer paso para atenuar o reducir lo que atañe al estigma y todo lo que eso implica. Entonces, muchas veces pensamos a estos pacientes porque la población históricamente lo ha pensado así, el violento, el loquito, el enfermito. Sin embargo, son personas. Carla, Juan, Diego, son personas como ustedes, como yo, y merecen un respeto, merecen humanidad y consideración. Yo creo que cuando partimos por esos pilares que son fundamentales, ya podemos avanzar hacia una clínica sin estigma, tanto desde los profesionales de la salud mental como para las personas en general. Súper. Y quizá preguntarles también cuál es el rol de la familia en esto, los familiares de una persona con esquizofrenia. ¿Qué podemos hacer para ayudar a nuestros hijos, a nuestros padres, abuelos, hermanos? Yo creo que ahí tocas un tema muy sensible, ¿ya? Y como que lo uno con el estigma, lo que hablaba Rodolfo, hay tanto miedo, ¿no es cierto?, al diagnóstico que muchas veces, tanto desde los profesionales de la salud, lamentablemente, como que se evita, ¿no? No pensemos en eso, pensemos que mejor es otra cosa.
Y la verdad es que en salud mental, en términos de como los cuadros psicóticos de estas características de alta complejidad, es mejor pensar mal y descartar lo más complejo primero que asumir como lo más comprensible, ¿no? Como el cambio, en fin. Entonces, primero no tenerle miedo, ¿no? Y en términos de familia, como asumir, ¿no es cierto?, esto como de una manera más abierta, asesorándose, ¿no es cierto?, con estos equipos multidisciplinarios para ir perdiendo ese miedo, ¿no?, que está basado en cosas que no tienen que ver con mi familiar directo con esquizofrenia, tienen que ver con la sociedad en que vivimos y la manera en que vivimos, ¿ya? Eso por una parte. Y claro, porque finalmente el estigma es lo que hace que se retrase también el diagnóstico. Exacto. Por el motivo de consulta, por los profesionales de la salud, es una mezcla. Ahora, específicamente en términos como de el acompañamiento que tiene la familia, es importantísimo. De hecho, hay investigaciones internacionales respecto a la forma en que la familia se vincula con la persona que tiene esquizofrenia. Hay, por ejemplo, está el concepto de alta emocionalidad expresada, ¿ya?, que es como ciertas características en la relación, como sobreinvolucramiento, creer que la otra persona depende de ti porque no sabe hacer nada, etcétera, porque tiene este cuadro, o la hostilidad o el criticismo, ¿no?, como mirarlo como también desde el lugar de lo que no puede, de lo que no es capaz, ¿ya? Esos factores en la relación familiar hacen que los pacientes con esquizofrenia tengan más recaídas, empeore su pronóstico, en fin. Entonces, es muy importante también para nosotros como profesionales trabajar conjunto con la familia. O sea, la familia, un poco transmitirles, no están solos, ¿no? También necesitan apoyo. Exacto, son parte del tratamiento, ¿ya? Porque es la única forma de poder ir pesquisando cuando se inicia la descompensación, es la única forma de poder asegurar un tratamiento continuo, adherencia cuando los pacientes están desestabilizados y en el fondo no tienen como un juicio completo de yo tengo esta enfermedad o tengo este trastorno o esta condición, ¿ya? Entonces, por todas las aristas, ¿no? Vemos como desde el inicio, para sospecha, para mantener un buen pronóstico hacia adelante, incluso estando estabilizados. Si se mantienen estas características relacionales de las que hablábamos recién, igual hay más riesgo de descompensación. Exactamente. Quería agregar algo muy cortito. Por favor. Siempre, insisto, como mencionaba antes, se ha pensado a la persona con esquizofrenia como alguien violento o extremadamente violento. Los estudios importantes de revistas de alto impacto científico en psiquiatría, en psicología, muestran que las personas con esquizofrenia son más propensos a recibir violencia que a ejecutar violencia. Y eso es súper importante, Sí. porque eso, nuevamente insisto, propicia un mayor estigma en una población que ha sido históricamente estigmatizada. Entonces quizás un primer paso para poder enfrentar esto como sociedad es informarse más, ¿no? Como derribar un poco esos estigmas e informarse más. Absolutamente, sí, tener más conocimiento. Yo creo que en infanto-juvenil también, si ya en adulto es difícil, en infanto-juvenil aún más. Además, el inicio del cuadro psicopatológico es más larvado, va más de a poquito. A veces parecen como cuadros depresivos que no mejoran y no mejoran un año y no mejoran otro año. Y uno de repente recibe casos de chicos súper aislados que apenas salen de su pieza con síntomas productivos, muchos síntomas, alucinaciones, delirio, pero que estaba todo como hacia adentro, ¿no? Entonces, cuando hay cuadros, un poco ahí es como para todos, para las familias, para los profesionales, cuando hay cuadros que no mejoran con el tiempo, que reciben un tratamiento estándar adecuado y que no andan, es como sospechemos, pensemos que no estamos en el camino correcto, ¿no? Claro. Dudemos de nuestras evaluaciones y vamos complementándolo. Siempre la multidisciplinaridad nos permite una mirada mucho más amplia, ¿no? Así que yo creo que eso también podría ser otro aporte más desde el infanto juvenil, por lo menos, como cuadros que no anden, cuadros depresivos que parecen refractarios, pero como aislados, ¿no? Tenemos que prender la campanita. Exacto, prender la campanita, y finalmente es una prevención amplia de salud mental, ¿no? Como consultemos, no informemos, no solamente por la esquizofrenia, finalmente. Exactamente. Súper, bueno, le agradezco a los dos por su tiempo, así que le quiero dar la palabra para que puedan entregar algún mensaje, alguna reflexión a quienes nos escuchan. Bueno, una reflexión final es que nadie habla de la comorbilidad, por ejemplo, con trastornos por uso de sustancias que pueden tener estas personas, con las nulas redes de apoyo, y eso también hay que traerlo arriba de la mesa, hay que conversarlo, porque muchas veces cuando ven efectivamente a una persona que quizás cometió un acto violento, que está descompensado, que está con síntomas muy floridos, nadie habla de que esa persona no tiene quizás un papá cercano, una mamá cercana, una red de amigos que puedan ayudarlo, porque son personas súper solas.
y que, como insisto, el estigma también propicia esto de que los alejan, ¿cierto? De que estas personas también se aíslan y nadie habla que quizás esa persona tiene un consumo de sustancia elevado a raíz mismo de sus síntomas productivos. Bueno, y estos son temas súper complejos que claramente no podemos abordar en tan poquitos minutos. Hay muchas cosas más importantes, pero ahí con Fran. Claro, los invitamos ahí a los cursos de ADIPA, pues ahí podemos profundizar más cosas de todas maneras. Totalmente, así que bueno, muchas saludos por su tiempo y hasta aquí dejamos este nuevo capítulo de Cuéntamelo Todo. Súper, gracias. Recuerden que pueden seguirnos en todas nuestras plataformas, así como en Spotify, YouTube y nadipa.cl/adipados para no perderse ningún detalle de los próximos capítulos.